¿Qué opinan ustedes de el ciclo de Bielsa en Uruguay? Yo creo que fue un ciclo con altos y bajos. eh, Creo yo que se divide como en tres partes. Digamos, pre-Copa América, durante la Copa América y post-Copa América, que, bueno, vamos a ver después que mucho tiene que ver con las declaraciones de Suárez, que hizo que básicamente todo el plantel juvenil, porque es eso lo que tenemos, un plantel juvenil, estuviera en contra de Bielsa. Y claro, Bielsa en ningún momento supo cómo arreglar esta situación, ¿no? Entonces hay como una culpa de tres partes en realidad, de Bielsa, de Suárez y de los jugadores uruguayos. Creo yo que es así. Ahora voy a enfatizar un poquito más en mi punto, pero a grandes rasgos creo que el ciclo Bielsa se puede resumir en eso. Un ciclo de fracaso, claramente, fue un fracaso rotundo. O sea, quien me diga que fue un buen ciclo, eh, para mí no. O sea, tiene muy baja la vara Uruguay si decimos que el ciclo Bielsa fue bueno. La verdad es que no. Un país cuatro veces campeón del mundo no puede nunca decir que el ciclo de un tipo que no ganó Copa América y que nos dejó afuera de fase de grupos fue un buen ciclo. La verdad es que no. Es verdad que en eliminatorias pasamos cómodos, pasamos muy bien, pero después de eso, nada más que resaltar. Es verdad que se vio un Uruguay que jugaba distinto a lo que nos tenía acostumbrados. Creo que eso fue lo que nos gustó al inicio, porque ese Uruguay se vio muy al inicio de que jugaba con una posesión más eh, controlada de balón, pero a su vez era sumamente agresivo. En vez de un Uruguay que se reclina hacia atrás y que espera el contragolpe. Esta vez nosotros proponíamos el ataque y era pum, 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 todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo atacando, todo el tiempo jodiendo, todo el tiempo molestando. Los rivales no, creo yo que no sabían cómo reaccionar a esta manera de jugar porque Argentina y Brasil lo sufrieron. Porque al inicio del ciclo Bielsa lo que nos ilusionó fue eso, que Argentina y Brasil sufrieron el juego uruguayo. La verdad es que le ganamos cómodo a Argentina en Buenos Aires, si no me equivoco fue ahí donde jugamos, y le ganamos cómodos a Brasil en su casa, pero muy cómodos. Les habíamos ganado por 2-0 a ambos equipos, tanto a Brasil como a Argentina. Después tuvimos nuestra baja contra Colombia, resurgimos contra Ecuador y así sucesivamente. Y iba bien, la verdad que iba bastante, bastante bien. Teníamos un equipo con un once inicial ya que nos lo sabíamos, que ya sabíamos que esos jugadores se iban a ser los que iban a jugar, que estaban claros los titulares, respondían bien, le hacían caso a Bielsa, se mostraba su forma de jugar, iba todo perfecto, todo iba perfecto. Después llega la Copa América, 2024. Empezamos ganando muy bien y nos vamos cayendo de a poquito. El primer partido lo ganamos bien, el segundo lo ganamos bien, el tercero ya lo sufrimos y de ahí para arriba, o sea, contra Brasil, la peor Brasil que se ha visto en la historia del fútbol, creo yo. La sufrimos, tuvimos que ir a penales. Contra Colombia ya no ganó, estando con uno menos. O sea, en ese partido le expulsan a Daniel Muñoz, un pilar colombiano, y no supimos reaccionar, no supimos hacer nada. De hecho, en ese mismo partido, de verdad que Darwin se falla dos o tres mano a mano y pudimos haber hecho más, pero no pasó. Y ya después el tercer y cuarto puesto también lo volvimos a sufrir contra Canadá y por suerte llegó un gol de Suárez ahí en la hora, porque si no iba a ser completamente desastroso. Ahí ya se puede decir que fracasamos en la Copa América porque no nos tuvo que haber costado contra Brasil y tuvimos que haber pasado contra Colombia. Eso es definitivo. Y ya después
Si no me equivoco, a partir de esto llegan las declaraciones de Suárez, ¿no? Porque lo convocan para la Copa América, Bielsa decide llevarlo, decide llevar al referente de la selección, y Suárez, en lugar de ser agradecido, en lugar de mostrarse como un señor, como alguien que eh, ya está en un momento culmine de su carrera, pero de todas formas el entrenador decide respetarlo y llevarlo para que sea el referente de esa selección, para que sea el capitán, para que sea el ídolo, el que les enseñe, los impulse, ¿no? En vez de agradecer eso, que le dan esa oportunidad, decide criticar a Bielsa. Decir que no sé qué, que con el maestro Tavares, que le faltó el respeto, que esto y que lo otro. La verdad, yo creo una actitud que estuvo completamente de más. Em, Creo que muchos en su momento bancamos, estuvimos de acuerdo con lo que dijo y demás, pero ya que ha pasado el tiempo, podemos decir que esa actitud estuvo completamente de más porque hizo que el periodo de Bielsa hiciera esto. Un bajón total. Total, total, total. A partir de las declaraciones de Suárez, ¿qué pasa? Que todos los juveniles, todos los jugadores jóvenes que, claro, admiraban y respetaban a Suárez, empezaron a hacerle la cama a Bielsa. Sea Ronald Araujo, sea Fede Valverde, sea Darwin Núñez, sea Darrascaeta, Cáceres, Olivera, el que se te ocurra, el que se te venga a la mente, todos le hacían la cama a Bielsa. Todos. Era impresionante. Y en caso de que, no sé, sea que no le estaban haciendo la cama, es inexplicable lo pésimo que empezaron a jugar de un día para el otro. Bielsa empieza a perder el respeto de la gente y de los jugadores. Pero la dirigencia no puede sacar al entrenador tan cerca del Mundial. Porque para este punto ya era prácticamente 2025. Y si buscábamos a otro entrenador, iba a ser al pedo porque de todas formas iba a fracasar, Uruguay iba a ser un papelón, quizá ni siquiera quedábamos clasificados al Mundial, y iba a ser todo al pedo. Entonces, ¿qué decidieron? Bueno, dejamos a Bielsa hasta el Mundial, vemos cómo le va y de ahí vemos qué hacemos. La cosa es que llegamos al Mundial. ¿Y qué pasa? Empatamos contra Arabia Saudita, empatamos contra Cabo Verde, perdemos contra España y un año más volvemos a hacer un papelón. Lo que me lleva a decir ahora que el proceso de Bielsa fue un fracaso, un rotundo fracaso. Para las expectativas uruguayas, Bielsa fracasó. Y bueno, después de esta intro de 10 minutos, tengo preparado un video. Así es, encontré un video que habla del ciclo Bielsa y ahora, si no les molesta, vamos a reaccionar a él. Uruguay perdió por 1-0 contra España y quedó eliminada en la fase de grupos del Mundial. Pero lo que de verdad ardió en el vestuario celeste esa noche no fue el resultado ni el marcador. Fueron sus propios jugadores, con Federico Valverde a la cabeza, al revelarse a su Burros. entrenador. Le plantaron cara y le dejaron solo. El hombre que estaba en el centro de ese motín, derrotado y señalado, a punto de marcharse por la puerta de atrás, no es un técnico cualquiera, es Marcelo Bielsa, el mismo al que Pep Guardiola ha llamado en público el mejor entrenador del planeta, el mismo al que Mauricio Pochettino llama Mintió. su segundo padre. Y ahí está la pregunta que sostiene toda esta historia. ¿Cómo es posible que el entrenador más admirado del fútbol mundial, el hombre que le enseñó a ganar a los que hoy lo ganan todo, acabe a los 70 años humillado, abandonado por sus jugadores y diciendo ante las cámaras que lo que él le deja al fútbol uruguayo es nada? Para entender quién narices es Marcelo Bielsa y de dónde ha salido, hay que volver muy, pero que muy Esto es un completo escándalo. Que Bielsa se vaya diciendo que no dejó nada en el fútbol uruguayo es un escándalo, porque lo peor es que es cierto. Lo peor es que es cierto porque no deja nada, no deja título, no deja enseñanza, de hecho se va mal, se va por la puerta de atrás, fue a la conferencia de prensa para poder aclarar un poco su imagen y poder limpiarlo un poquito. Pero la verdad es que no deja nada en el fútbol uruguayo y eso es tristísimo para un entrenador. Tristísimo. atrás, hasta una ciudad del interior de Argentina llamada Rosario. Bienvenido
a las historias de Venom. Rosario, 21 de julio de 1955, la misma ciudad que muchos años después le daría al mundo a Lionel Messi. Fue donde nació Marcelo Alberto Bielsa, en una familia de peso, porque era hijo de un abogado prestigioso y hermano de dos futuros cargos públicos importantes, un canciller y una vicegobernadora. En aquella casa de estudio y de política, el segundo de los hijos eligió el camino más raro de todos, el del balón, y lo hizo en el club de sus amores, el Newell's Old Boys, donde llegó a las divisiones inferiores siendo un crío y donde debutó en primera el 29 de febrero de 1976 en un partido contra River Plate, compartiendo vestuario con futbolistas como Jorge Valdano. Y hay un detalle de su familia muy interesante, porque su padre, que adoraba el fútbol, jamás fue a un estadio a verlo jugar ni a verlo dirigir, ni una sola vez Qué en duro, toda su vida. Y no por desinterés, sino porque don Rafael era hincha acérrimo de Rosario Central, el eterno rival, y su lealtad a esos colores pesaba más que el orgullo de ver triunfar a su propio hijo. En los Bielsa, la pasión... Ey, pero esto pasa mucho, ¿no? Porque, si no me equivoco, hace poco el padre de Cucurella salió a declarar que era antimadridista, que era completamente culé y que no iba a apoyar a su hijo mientras estuviera en el Real Madrid. Eh, nada, me parece muy cómico. por el fútbol se llevaba hasta ese extremo casi enfermizo, y Marcelo no fue una excepción. Pero como jugador, Marcelo Bielsa fue sencillamente del montón. Un defensor central, duro, aguerrido, de buen cierre y mucho carácter, pero sin un talento que lo hiciera destacar. Al que una lesión apartó pronto de Newell's y le obligó a estar dando tumbos por equipos menores. A los 25 años, una edad en la que un futbolista suele estar en su mejor momento, Bielsa colgó las botas, consciente de que nunca iba a ser el crack que soñó ser de niño. Y entonces hizo algo genial, porque en lugar de alejarse del fútbol, se enterró todavía más en él. Se puso a estudiar el profesorado de educación física, abrió un kiosco de diarios para ir tirando y empezó a obsesionarse con los vídeos de partidos de las ligas europeas que el tío de un amigo le hacía llegar desde España, cuando ver fútbol extranjero en la Argentina de la época era Completamente prácticamente loco. imposible. Tuvo además la suerte de cruzarse con el formador Jorge Grifa, una eminencia en el descubrimiento de talento, que cuando el joven Marcelo le dijo que quería ser entrenador, le respondió que primero tenía que aprender, que se pusiera a su lado y recorriera el interior del país con él. Su primera experiencia dirigiendo en solitario fue el equipo de fútbol de la Universidad de Buenos Aires, un grupo de estudiantes amateurs a los que cuentan exigía un nivel y una entrega de jugadores profesionales, hasta el punto de que aquello se volvió insostenible. Lo que para cualquier otro habría sido un defecto imposible de manejar, una exigencia desmedida y enfermiza, Marcelo Bielsa lo estaba a punto de convertir en un método que cambiaría el fútbol para siempre. En 73 partes dividió Marcelo Bielsa el mapa entero de Argentina. Bielsa es uno de los entrenadores más viejos en tener una idea de fútbol tan moderna. Eso quiero recalcárselo porque es verdad que creo que estoy criticando bastante duro a Bielsa. Em, Él siendo tan viejo, no me acuerdo cuánto tiene, si ronda los 70 capaz, 60 y algo, em, tiene una idea futbolística muy, muy moderna, que eso es raro para entrenadores tan viejos como él. Normalmente los que suelen tener este tipo de ideas de fútbol ofensivo, de fútbol físico, que requieren de mucha resistencia, son entrenadores más jóvenes como Klopp, Guardiola, eh, Xabi Alonso, entre otros. Cuando en 1982 entró a trabajar en las divisiones inferiores de Newell's, con una idea que en aquel momento no se le había ocurrido a casi nadie: ir a buscar el talento allá donde estaba, en cada pueblo perdido del interior, en lugar de esperar sentado a que el talento llamara a la puerta del club. Bielsa se subió a un coche y en 3 meses recorrió más de 25.000 kilómetros probando a más de 1000 chavales, husmeando en cada recoveco del país para encontrar a las perlas perdidas. Y vaya si las encontró, porque de aquella red de búsqueda y de aquella cantera salieron nombres que marcarían el fútbol mundial: un tal Mauricio Pochettino, un goleador llamado Gabriel Batistuta, Eduardo Berizzo, Ricardo Lunari, futuros entrenadores y futuros cracks moldeados por sus métodos. ¿Qué En carajo? 1988 ganó su primer título dirigiendo la reserva y en julio de 1990, con apenas 34 años, se hizo cargo del primer equipo, y lo hizo a su manera, subiendo de golpe a 10 juveniles de la cantera.
chavales de entre 19 y 21 años a los que él mismo había formado. El resultado fue inmediato y arrollador, porque en su primera temporada conquistó el torneo Apertura de 1990 peleándolo mano a mano con el rival de Pasarela, sumó el campeonato de la temporada siguiente y en 1992 llevó a aquel Newell's de pibes hasta la final de la Copa Libertadores, que se le escapó en una tanda de penaltis en Sao Paulo. Aquel equipo, con su grito de guerra de Newell's carajo, despertaba pasiones por todo el continente, y el vínculo entre el club y técnico se volvió eterno, tan eterno que el estadio de Newell's hoy se llama oficialmente Estadio Marcelo Bielsa. Pero detrás de aquellos títulos, detrás de aquel fútbol que enamoraba a todo un continente, había una forma de trabajar que ya entonces rozaba lo extremo y que sus jugadores recordarían con una mezcla de admiración y de espanto el resto de sus vidas. Las pretemporadas eran agotadoras, casi militares, con concentraciones eternas en hoteles miserables y llenos de cucarachas, porque a Bielsa no le importaba la comodidad, le importaba el sacrificio y la cabeza. Las charlas técnicas duraban más de una hora, exposiciones demoledoras en las que el loco te contaba hasta qué hora se levantaba el rival, y en mitad de ellas te lanzaba preguntas a bocajarro para comprobar si estabas atento, como un profesor a punto de suspenderte. El trato Espectacular. podía ser brutal, capaz de herirte con la corrección y con el vocabulario, de hacerte sentir... Esto cabe recalcar que los jugadores uruguayos no pudieron aguantarlo. Dios. Es una hora que tenés que estar prestando atención. Una sola. Burro de mierda. Miserable para sacarte algo que ni tú sabías que llevabas dentro. Y ahí, en aquel Newell's campeón, en plena gloria, ya estaba escondida la semilla de todo lo que vendría 34 años después en un vestuario de México. Porque esos métodos que estaban convirtiendo a Marcelo Bielsa en una leyenda eran exactamente los mismos que un día harían que sus jugadores se levantaran y le dieran la espalda. El mito acababa de nacer, y con él, sin que nadie lo viera todavía, su maldición. Un día Bielsa dijo: ¿usted no se dio cuenta de que yo estaba formando jugadores para la primera división del fútbol argentino? Esa fue la respuesta que dio años después, cuando un colaborador le reprochó la dureza con la que les gritaba a los niños de las inferiores. Para él no había crueldad, había una misión. Y esa misión lo justificaba todo. Por eso lo llamaron el loco, y no por estar mal de la cabeza, sino por la intensidad enfermiza con la que se entregaba a su única obsesión, el fútbol, hasta un punto que rozaba lo irracional. Bielsa fue un fanático del vídeo y del análisis cuando casi nadie lo era, encerrándose a estudiar a los rivales durante horas y horas, llegando a medir los campos de fútbol con sus propios pasos para decidir qué sistema usar, dividiendo los entrenamientos posición por posición para pulir cada milímetro, y sometiendo a sus equipos a una exigencia física que muy pocos cuerpos humanos podían aguantar durante mucho tiempo. Y ahí estuvo la trampa mortal de Marcelo Bielsa, la frase que explica toda su carrera y todas sus tragedias, porque esos métodos extremos, esa exigencia sin freno, ese análisis que no dejaba respirar a nadie, eran al mismo tiempo lo que hacía a sus equipos irrepetibles, y lo que terminaba quemando a sus jugadores hasta dejarlos vacíos, agotados y hartos. El arma con la que ganaba era la misma con la que se acababa destruyendo. La pregunta es: ¿cómo un hombre así puede ser a la vez el más admirado de todo el planeta? Tanto que el propio Pep Guardiola dijo lo siguiente sobre él: suscríbete a Historias de Venom y deja tu like. Bueno, no, es broma. Lo que Guardiola dijo sobre Bielsa fue lo siguiente: estamos ante el mejor entrenador del planeta. El técnico más laureado y revolucionario de su generación aseguró que Bielsa era quizás el mejor entrenador del mundo. Guardiola fue todavía más lejos, defendiendo que Bielsa era un entrenador auténtico precisamente porque ningún otro técnico era capaz de jugar de la misma manera que él, de imprimirle a un equipo esa identidad tan propia. Viniendo de quien venía, de un hombre que lo ha ganado absolutamente todo, era la mayor reverencia imaginable. Y Guardiola no estaba solo. Mauricio Pochettino, formado por Bielsa de chaval en Newell's y dirigido por él en la selección, lo definió con una frase que iba mucho más allá del fútbol: Marcelo es como mi padre, como mi segundo padre, y añadió que lo quería y que siempre lo iba a querer. Lo que había nacido en aquella cantera de Rosario se convirtió en una corriente con nombre propio, el bielsismo, y la lista de discípulos que hoy dominan el fútbol mundial es apabullante: Guardiola, Pochettino, Sampaoli, Eduardo Berizzo, el Tata Martino y hasta Diego Simeone ha reconocido. ¡Qué nombres, todos ellos ¡Qué influyen por su nombres! forma de presionar, de atacar y de entender el juego. Es difícil encontrar un entrenador moderno de primer nivel que no tenga en algún rincón de su fútbol una huella del loco. Lo más bonito de todo es que la admiración era de ida y vuelta, porque Bielsa, lejos de creerse el dueño de la verdad, devolvía el elogio con una humildad que desarmaba, asegurando que Guardiola era el mejor entrenador del mundo desde que él analizaba el fútbol, y reconociendo incluso que cuando veía jugar a los equipos de Pep Guardiola no veía en ellos nada de lo que él mismo construía. Y de Bielsa hecho, siempre tuvo una calidad del habla espectacular. casi nunca ganan nada.
De hecho, 5 o 6 títulos. Esa es toda la cosecha de Marcelo Bielsa en más de 3 décadas como entrenador de élite, en una carrera que lo ha convertido en leyenda viva y en gurú venerado de los mejores del planeta. 2 ligas con Newell's, una con el Vélez argentino en 1998, el oro olímpico de Atenas 2004 con Argentina y el ascenso del Leeds inglés en 2020 de la segunda división. Eso es todo. Una vitrina que para un entrenador normal sería discreta y que para uno al que llaman el mejor del mundo resulta sencillamente desconcertante. Amigo, Casi no ganó imposible de prácticamente explicar, nada. aunque la mejor explicación de esa vitrina vacía la dio el propio Bielsa con una de esas frases suyas que parecen filosofía, cuando se autodefinió como un especialista en fracasos y remató con una idea más loca todavía. Dijo lo siguiente: hay gente exitosa que no es feliz y gente feliz que no necesita del éxito. Ahí estaba la clave de Marcelo Bielsa, un hombre obsesionado con Bien el proceso, hablado. con la idea, con la belleza del juego y con la honestidad del esfuerzo, mucho más que con el resultado y con el trofeo. Para él, jugar bien, jugar a su manera, dejarse la vida en el campo, valía tanto o más que levantar la copa. Pero el fútbol, ese deporte cruel, no se mide por la belleza ni por las ideas, se mide por títulos. Y por eso, la gran pregunta que persigue a Bielsa desde hace 40 años es: ¿cómo es posible que el maestro al que todos copian, el que enseñó a ganar a los que ganan, tenga la vitrina prácticamente vacía? Pues eso lo veremos más adelante. En 2001, Marcelo Bielsa fue nombrado mejor seleccionador del mundo cuando llevaba ya 3 años al frente de la selección argentina. Pero antes de llegar a ese banquillo, había recorrido un largo camino desde que salió de Newell's. Se marchó a México a dirigir al Atlas y al América. Volvió a Argentina para ganar con el Vélez el Clausura de 1998, su tercer título de liga, y dio su primer salto a Europa fichando por el Español, donde apenas dirigió 6 partidos antes de dejarlo todo para cumplir un sueño: hacerse cargo de su selección. Y al frente de Argentina la convirtió en una máquina arrolladora que se paseó por las eliminatorias sudamericanas dejando a todos atrás. Argentina llegaba al Mundial de Corea y Japón de 2002 como una de las grandes favoritas a levantar la copa, con una generación brillante y un técnico aclamado, y todo el país soñaba con la gloria. Lo que pasó después fue una de las decepciones más duras de toda su historia, porque aquella Argentina favorita se estrelló en fase de grupos, en la primera ronda, eliminada antes de empezar, tras ganarle a Nigeria, perder con Inglaterra en un partido marcado por un penalti de Qué Beckham y paja. empatar contra Suecia. Gabriel Batistuta llegó a contar que entró al vestuario tras la eliminación y lo vio todo negro. Fue un golpe brutal para el equipo, del que el propio Bielsa diría años después que lo marcó a fuego como entrenador y como persona, y dejó sobre él una etiqueta que ya no se despegaría nunca de su nombre: la de fracasado en las citas importantes, la de genio que se cae cuando de verdad llegan los momentos que importan. Nah, Hubo una lo redención parcial, mataron. eso sí, porque en 2004 Bielsa se sacó la espina conduciendo a la selección argentina al oro olímpico en los Juegos de Atenas, el primer oro futbolístico de la historia del país, un torneo que por cierto su equipo ganó arrasando. Pero incluso esa alegría llegó envuelta en la misma sombra, porque ese mismo año había perdido la final de la Copa América contra Brasil en los penaltis. Otra final, otra copa grande que se le escapaba cuando ya la tenía casi en las manos. En fin, el patrón de toda su vida ya estaba escrito con tinta indeleble: brillar como nadie y caerse justo en el momento más importante. Después empezó a entrenar a Chile, una Chile que no ganaba nada y no clasificaba tampoco a nada cuando Marcelo Bielsa se hizo cargo de su selección en el año 2007. Y lo que hizo allí está considerado por muchos como uno de los mejores trabajos de toda su carrera. Cogió un equipo gris, sin identidad y sin autoestima, y lo transformó de arriba abajo en una máquina de atacar, vertical, valiente e intensa, que se ganó el respeto y el miedo de todo el continente y que enamoró a los hinchas neutrales. Sentó las bases de lo que después se conocería como la generación dorada del fútbol chileno, la de Alexis Sánchez, Arturo Vidal y compañía. Bielsa clasificó a Chile al Mundial de Sudáfrica de 2010, donde el equipo jugó de tú a tú contra cualquiera, ganó su grupo de partidos como el de Honduras y se metió en los octavos de final con un fútbol que entusiasmaba, antes de caer frente a Brasil por 3-0. Dejó una huella en el equipo tan profunda que años más tarde, aquella misma generación que la había moldeado, terminaría ganando 2 Copas Américas seguidas, los únicos grandes títulos de la historia de Chile. Las ganaron otros, con otros entrenadores, pero el cimiento, el ADN ganador, lo había puesto él. Luego volvió a entrenar a España. El Athletic Club de Bilbao de la temporada 2011-2012 fue, para muchos, el equipo más bonito que ha entrenado Marcelo Bielsa en Europa. Una banda de futbolistas vascos corriendo y presionando como posesos, jugando un fútbol vertiginoso que dejó escenas para el recuerdo. La más grande de todas fue en Old Trafford, cuando aquel Athletic se metió en la casa del Manchester United, lo presionó hasta asfixiarlo y lo eliminó de la Europa League ganándole en su propio estadio dentro de una eliminatoria que se llevó por Grande, 3-2 Bielsa al global. querido, Una grande. exhibición que dio la vuelta al mundo y que el propio Sir Alex Ferguson reconoció no haber sabido frenar. Aquella temporada mágica llevó al Athletic a 2 finales en cuestión de semanas, la de la Europa League y la de la Copa del Rey. 2 oportunidades de oro de levantar un título y de poner el broche perfecto a una obra de arte. Y en las dos perdió, y además de la peor manera. En la final de la Europa League cayó goleado por 3-0 contra el Atlético de Madrid de un Falcao imparable. Y en la final de la Copa del Rey volvió a caer por ese mismo 3-0, esta vez ante el Barcelona de Leo Messi. Bilbao lo adoraba, lo sigue adorando, lo convirtió en una leyenda para siempre por la forma en que hizo jugar a su equipo, pero en su segunda temporada se desinfló, terminó 12º en la liga y Bielsa se marchó. El guión era siempre el mismo: el público rendido
sus pies el fútbol más bonito del campeonato y las vitrinas, otra vez, completamente vacías. Y no te vayas porque todavía tengo más ejemplos. Por ejemplo, cuando arrancó con 8 victorias seguidas en el Olympique de Marsella de la temporada 14-15, proclamándose campeón de invierno, enamorando a una afición entregada y firmando uno de los mejores porcentajes de triunfos de la historia del club. Pero aquel Marsella se fue desinflando hasta acabar cuarto, y entonces llegó el gesto más Bielsa de todos, porque dimitió tras el primerísimo partido de la temporada siguiente, después de una sola jornada, por una disputa con el club sobre su contrato. Ahí, sin avisar, se levantó y se fue. Y ese gesto, el de arder con una intensidad imposible y apagarse de golpe, se repitió una y otra vez. En el Lille francés duró media temporada y acabó despedido a finales de año, tras una campaña mediocre y un enfrentamiento con la dirigencia que estalló cuando viajó a Chile para ver a un amigo enfermo sin el permiso del club. Antes incluso había firmado por la Lazio italiana y había dimitido a Nah, los 2 días. pero ahí está bien, fue a ver un amigo enfermo, déjate de joder. ¿Qué te importa el permiso del club o lo que quiera? Es tu amigo y está enfermo. Yo te banco, Yelsa, yo te banco, yo te banco. Porque la directiva no fichó a ninguno de los jugadores que le habían prometido. Era un hombre incapaz de transigir, de tragar y de quedarse donde no le dejaban hacer las cosas a su manera. Su última gran obra fue el Leeds Se United, valora el un hombre. gigante dormido de la segunda división inglesa que llevaba 16 años fuera de la élite. Bielsa llegó en 2018, contagió a toda una ciudad de su locura y lo hizo a su manera de siempre, con sus métodos imposibles, sus entrenamientos brutales bautizados como Murderball, partidos de práctica sin apenas pausas que dejaban a los jugadores por los suelos y esa imagen suya tan icónica, sentado en un cubo de plástico al borde del campo durante los partidillos. Su obsesión por el análisis llegó incluso a meterlo en un escándalo, el del Spygate, cuando se descubrió que mandaba observar los entrenamientos de los rivales, y él, lejos de esconderse, convocó una rueda de prensa y se presentó con un dossier detalladísimo para demostrar que conocía a cada rival al milímetro, dejando a todos boquiabiertos. Tras quedarse a las puertas del primer año, en 2020 logró por fin el ascenso a la Premier League ganando la Championship, desatando una euforia histórica en la ciudad que lo convirtió en un ídolo absoluto, casi en un santo, con murales suyos por las calles. Por un momento pareció que por fin la historia tendría un final feliz, pero el guión de Bielsa no entiende de finales felices, y tras la euforia del ascenso y una buena primera temporada en la élite, llegó el desgaste, los resultados se hundieron y el Leeds lo terminó despidiendo antes de que llegara su trabajo más loco. Inglés para el día a día. Y después Era mayo de 2023 y Marcelo Bielsa aceptó un nuevo desafío de selección, el tercero de su carrera, tomar las riendas de Uruguay, una de las grandes potencias históricas del fútbol sudamericano. El comienzo fue prometedor, ilusionante, porque clasificó al equipo al Mundial de 2026 y firmó actuaciones de mucho nivel, como aquella Copa América de 2024 en la que ganó todos los partidos de su grupo y eliminó a Brasil en los cuartos de final en una tanda de penaltis. Por un tiempo pareció que el bielsismo y la garra charrúa eran el matrimonio perfecto, pero por debajo de los resultados, la grieta No llevaba puede decir que lo de la Copa América fuera un grande resultado. No, se le fue recontra larga. No somos Perú, somos Uruguay. ¿Cómo vas a decir que fuera un grande resultado? No, por favor, por favor. No. Pero ¿por qué nos toma, boludo? ¿Por Honduras? Que para Honduras es un gran resultado. Para nosotros no. ¿Cómo va a decir que lo de la Copa América fue un gran resultado de Bielsa, boludo? Fue un fracaso. Fracaso rotundo. Nah, pero yo acá me enojo. Con una selección como la uruguaya es un fracaso enorme. Nunca puede ser un buen resultado ese. Nunca. abriéndose mucho tiempo, lenta y silenciosamente. El primer gran choque tuvo nombre y apellido, Luis Suárez, el máximo ídolo del Uruguay reciente, el goleador histórico, una institución en el país. Bielsa, fiel a su idea de renovar y de no hacer concesiones ni a las leyendas, lo fue dejando de lado hasta apartarlo del equipo, una decisión durísima de tragar para todo un vestuario que veneraba al pistolero. Y Suárez no se quedó callado, respondió con críticas públicas demoledoras al técnico, a sus métodos, a su trato con el grupo y a la falta de comunicación, abriendo en Canal un debate nacional sobre si el loco estaba yendo demasiado lejos. Y ahí apareció ya una señal de alarma que entonces pocos supieron leer, porque uno de los grandes referentes del vestuario, el capitán Federico Valverde, salió a respaldar abiertamente a Suárez con una frase que lo posicionó claramente en esa pelea. Lo que dijo Luis es todo verdad, jamás mintió. Y el malestar no se quedó en Suárez, la exigencia física brutal de los entrenamientos, las concentraciones interminables, la forma seca y distante en que Bielsa se dirigía al grupo, la sensación de que el rigor nunca venía acompañado de la cercanía que muchos esperaban, todo eso fue calando en el vestuario y agriando el ambiente, hasta tal punto que la propia asociación
Asociación Uruguaya de Fútbol, admitió que en el último año se había vivido una crisis de verdad entre el cuerpo técnico y los jugadores, y que se intentó reducir a base de reuniones internas. La bomba estaba montada, cargada y lista, y solo esperaba el peor momento posible para estallar. Y estalló. El jueves 25 de junio de 2026, en la concentración de Uruguay en México, a menos de 48 horas del partido más importante del Mundial, el que decidía si el equipo seguía vivo o se iba a casa contra España. Cuatro de los grandes referentes del vestuario, Fede Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Betancourt y el portero Sergio Rochet, pidieron una reunión privada con Marcelo Bielsa y le plantaron cara sin rodeos. El mensaje fue directo y demoledor. Estaban agotados, reventados físicamente, varios habían llegado al Mundial con el cuerpo roto por las lesiones y la carga acumulada de una temporada larguísima, y no aguantaban más aquella metodología de trabajo, aquellas sesiones interminables y aquella exigencia sin tregua. Pero no se quedaron solo en la queja, porque le llevaron también una propuesta concreta. Le pidieron... ¿Qué necesidad vas 2 días antes del último partido de la fase de grupo del Mundial a reclamarle a tu entrenador? ¿Con qué necesidad y con qué derecho? Porque Ugarte estaba jugando como el orto. Valverde estaba jugando como el orto. Rochete estaba siendo suplente. Y Bentancur su mejor partido fue contra España. Que igual a Bentancur no le puedo decir nada. Ídolo total. Pero, ¿con qué necesidad y con qué derecho, entendés? Necesidad no había. Le hablabas después. Cuando se termine la fase de grupos, si clasificamos a octavos, ahí vas y le hablás y le planteás que querés cambiar el entrenamiento porque sentís que no va a rendir para el resto del mundial. Ok, te lo banco. 2 días antes del último partido de fase de grupos no podés hacer ese tipo de planteo, no podés cambiar las cosas así de la nada. No se puede. Sinceramente no llego a comprenderlo, no llego a entender por qué en ese momento, ¿entendés? Tuvo que haber ocurrido o antes, mucho antes, o después. Creo que en ese momento no se podía. Y creo yo que gente inteligente, como lo son Ugarte, Bentancur, Valverde y Rochet, son capaces de entender que hay momentos y hay momentos. Si ese no era el momento, enfócate en el partido, concentrate en el partido contra España. Nos dejaste afuera de fase de grupos, nos dejaron afuera en fase de grupos. Que me rompe las pelotas, boludo, déjate de joder. Contra España, la favorita, jugaron distinto a como Bielsa quería, con un bloque bajo, replegados, esperando atrás y saliendo al contragolpe, justo lo contrario de lo que es la marca de la casa del loco desde hace 40 años. Y ahí Bielsa no cedió, reunió el plantel entero en el vestuario y soltó un monólogo de 48 minutos en el que rechazó de plano la idea. Defendió que la única forma de competirle a España era jugarle de igual a igual, de manera espejo, sin esconderse, y entonces el discurso se volvió personal y áspero, porque les echó en cara episodios del pasado en los que él sintió que el grupo había intentado sacarlo del cargo. Dejó caer que había un complot contra él y les recordó que él había construido carreras, que jugadores que hoy eran estrellas se las debían únicamente a él. La escena fue durísima. Mientras Y a su Bielsa puta tenía la casa. palabra, defendiendo su idea y su autoridad, un grupo de jugadores Bien dijo hablado, basta y Bielsa. empezó a En esta te embarcarse en la banco. reunión, dándole la espalda al entrenador, con Josema Jiménez intentando frenarlos para que aquello no llegara al punto de no retorno, aunque no lo consiguió. Uno de los que más caliente salió de aquella sala fue Ronald Araujo, el central del Barça, que había llegado al Mundial arrastrando un micro desgarro muscular que sentía que lo habían exigido en exceso desde el segundo día de la concentración, pese a que su club había recomendado trabajo diferenciado, y al que se le atribuye una frase que resumía el hartazgo de todos sus compañeros, que ojalá Dios quisiera que pasaran, pero que aquello ya no se sostenía más. Y aquel motín no salió de la nada, tenía un líder claro y un historial, porque Valverde ya le había plantado cara antes en aquel episodio de Suárez que te contaba antes, e incluso en un episodio en Nueva York, cuando Bielsa quiso impedir que los jugadores fueran a saludar a la afición uruguaya tras un partido, y el capitán, plantándose, lo corrigió delante de todos y los llevó igualmente a agradecer al público. La autoridad del loco hacía tiempo que estaba en entredicho, y cuando Uruguay saltó al césped del estadio de Guadalajara para jugarse la vida contra España, el vestuario ya estaba roto en 1000 pedazos antes de que el árbitro pitara el inicio. Y eso se notó. Aquella Uruguay de Bielsa salió contra España haciendo justo lo que el propio Bielsa había rechazado en el vestuario, replegada, con una línea de 5 defensas, con Ugarte metido entre los centrales, refugiada atrás y renunciando al balón. Una imagen que para cualquiera que conozca al loco era un mensaje inequívoco de que algo se había roto por dentro, de que el equipo ya no jugaba a lo que el técnico predicaba. Y por si la grieta interna fuera poco, llegó la desgracia individual, un error garrafal del veterano portero Fernando Muslera que le regaló a Alex Baena el gol del 1-0 para España.
Lo que vino después fue casi surrealista. Bielsa sacó a Muslera en el descanso y, según él mismo contó después, fue el propio portero quien le pidió no seguir jugando tras semejante fallo. Y en la segunda parte tomó la decisión más sonada de la noche: sentar a Fede Valverde, el capitán, el símbolo de la generación, el líder del motín, que se marchó del campo sin mirar al entrenador, tapándose la cara con la camiseta y murmurando algo que las cámaras no lograron alcanzar a descifrar. Uruguay perdió, quedó tercera de su grupo con apenas 2 puntos, fruto de los empates contra Arabia Saudí y Cabo Verde, y se fue eliminada en la fase de grupos. Y entonces, derrotado y solo, llegó la rueda de prensa, una de las más demoledoras que se le recuerdan a un entrenador. Bielsa, sin excusarse en nadie, soltó: lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada, y se cargó toda la responsabilidad sobre los hombros diciendo lo siguiente: soy el responsable de esta decepción. No hubo excusas, no hubo dedos señalando a otros, solo un hombre de 70 años admitiendo en público un fracaso. Aún quedaba un último momento de tensión, en una entrevista de televisión, cuando un Bielsa agotado, a flor de piel, harto, le cortó a un periodista con un seco "dale de una vez", gritándole. Esa fue la imagen perfecta de un genio que ya no podía más. Nada, gente, yo sinceramente no sé qué opinar. Si todo lo que se dijo en el video es verdad, eh, respeto un poco más a Bielsa, un poco más su trayectoria y su estilo de juego, y quedan re mal parados los jugadores uruguayos y la poca profesionalidad. Posta, quedan muy mal parados y nada, ojalá esto no se vuelva a repetir nunca más. Respeten al entrenador y lo den todo en todo momento. Ojalá esta catástrofe uruguaya no vuelva a pasar nunca más en la historia, o por lo menos mientras yo esté vivo, porque la verdad que ver este tipo de fracasos en mi selección me deja una tristeza en el corazón, eh, que verdaderamente no me dan las palabras para explicarla, y creo que no me pasa solo a mí, sino cualquiera que sea hincha de la selección uruguaya.